serían 12, 13, yo le rondeo a 15 centímetros de separación, ¿sí? Ese sería mi criterio, ¿sí? Una vez conociendo los desplazamientos laterales, ¿está claro? Es lo que generalmente haríamos. Ahora, les comentaba yo ayer, al obtener el diagrama de momentos, en este caso es un diagrama de momentos de flectores, ¿sí? Se observan, pues se ven diferentes que los diagramas de momentos normales, ¿no? Que tiene refuerzo en las partes de arriba, la parte de abajo, parte de arriba y parte de abajo. Eso que va a llevar a que mis refuerzos de columna sean diferentes, mis armados, ¿sí? Aquí mejor ya no hay columpios, ¿sí? Posiblemente aquí ya no hay diseño de columpios como estamos acostumbrados a ver, porque simplemente cambia. Por eso en acero, siempre se coloca la viga ahí, ¿sí? Y yo soy de ese criterio, que por ejemplo, si yo quiero calcular una viga T, por ejemplo, de concreto, si quiero que sea una viga T de concreto, tal vez sí lo puedo hacer, pero me estoy dando cuenta que el momento viene aquí arriba, y en ese mismo momento el momento viene aquí abajo. Viene aquí arriba el momento y también viene aquí abajo el momento. Entonces, ¿qué pasa? Que el momento en una posición está acá y después pasa el momento hacia acá, ¿sí? Con la misma o diferente o muy cercana magnitud. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues se genera un mecanismo de inversión de momentos, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer una viga ahí, pues tengo un momento donde resiste todo esto, pero cuando venga la inversión de momentos, ¿qué va a pasar? Que no me va a resistir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocar un patín para que pueda resistir. Entonces, ¿qué se pasa? Que se pasa una viga ahí. Por eso las vigas de acero son I, ¿sí? Por la inversión de momentos que se pueda tener. En concreto, por lo regular, la mayoría pues siempre hace vigas rectangulares, ¿sí? El acero de refuerzo que se coloca acá, realmente se coloca acá, ¿sí? Eso también es importante, poder detectar que la inversión de momentos puede pasar. Y yo, como les comentaba hace rato, entonces un armado de trave, por ejemplo, vamos a pensar, bueno, le voy a colocar acá. Vamos a pensar que estamos acá, el armado de trave, ¿sí? Entonces alguien diría, por ejemplo, yo voy a colocar aquí mi acero de refuerzo, por ejemplo. Bueno, lo voy a hacer más arriba, más grande. Así. Por ejemplo, así. Está toda mi trave. Y alguien diría, pues, primeramente tengo un refuerzo principal, tanto arriba y tanto abajo, en toda la viga, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Yo veo aquí momentos arriba y abajo, entonces a lo mejor aquí va a haber un momento que voy a tener aquí acero de refuerzo, y acero de refuerzo por esos momentos, y aquí también, refuerzo y refuerzo. Y si, así sigue, refuerzo y refuerzo. Ya depende de los armados que ustedes coloquen. Pero la lógica es que te está indicando que posiblemente sean los armados correctos. ¿Por qué? Cuando hace una revisión por diseño sísmico. Y nos estamos dando cuenta por el diagrama de momentos que en un momento está aquí el diagrama, por ejemplo, ¿sí? Después, porque tal vez viene el sismo, después viene el sismo en otro sentido y se genera el otro diagrama de momentos, ¿sí? Entonces hace que esos momentos el armado sea de esta manera, ¿sí? Digo, depende ¿de qué depende esto mucho? Pues de su estructuración, ¿sí? Por ejemplo, aquí no domina tanto en la parte de abajo, domina más la parte de arriba. Aquí sí domina más la parte de abajo, porque hay más carga, porque el edificio se desplaza más. Entonces, observan, ya no colocamos ese tipo de armados, por ejemplo, ¿sí? Si alguien tiene ese tipo de vigas, por ejemplo, vamos a colocarlo acá, así, voy a colocarlo acá, ¿sí? Y si alguien agarra y hace su viga así, por ejemplo, aquí,
Hacia aquí así, luego hacia aquí, luego hacia aquí, luego hacia aquí, luego hacia aquí, y aquí así. Comúnmente así lo hacen algunos. Pues no es cierto, ¿sí? Porque efectivamente este momento que estamos ocupando acá, sí es para esto. Pero ¿qué pasa con la parte de abajo? No hay varilla, pero usted coloca aquí. ¿Qué dice? Que aquí en el centro del tablero es demasiado bajo el momento, entonces no es necesario colocar aquí este bastón, o sea, no necesario, y aquí no, ¿sí? Entonces, estos armados pues no son correctos para un diseño sísmico. Digo, de acuerdo a este diagrama, ¿sí? Si alguien hace un diseño sísmico y le sale así los momentos como normales, así, primeramente, si le sale así normal el diagrama de momentos, ya con diseño sísmico, ojo, hago una revisión porque posiblemente por ahí hicieron algo mal, ¿sí? Por ejemplo, algo mal, si es que están realizando el sismo, porque la lógica dice que esos son los efectos del sismo. ¿Sí queda claro? Entonces ahí sí nada más le recomiendo, ¿saben qué? Tengan cuidado, ¿sí? Por eso en algunas ocasiones se les va a hacer raro a ustedes, bueno, más bien dicho, se les va a hacer raro ver este tipo de armados, ¿y por qué están así? Pues es porque tiene un buen diseño sísmico. ¿Y sí, por qué está así? Porque son por cargas. Esto generalmente serían por cargas estáticas nada más, no con análisis sísmico. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende mucho? De su proyecto arquitectónico, estructural y los efectos que pueda tener. Entonces, no se asombren cuando tengan armado ese tipo. Y de hecho, sí les va a tocar ahorita, cuando armen sus proyectos, así les va a tocar. ¿Sí? Raro es el que les salga de esta manera. O simplemente se equivocó de gráfica y no sacó el resultado correcto. ¿Queda claro? No sé si hay una pregunta hasta acá. O alguien ya vio armado este tipo, así como los de abajo. ¿No los han visto? No, hice. Ok. Entonces, esos proyectos yo, en mi opinión, le falta un poco de criterio sísmico. A lo mejor no es el criterio que realizaron. ¿Sí? Y eso lo van a ver ustedes. ¿Sí? Bueno, a lo mejor alguien le pone mucho refuerzo y nada más lo mete todas corridas. Pero la idea es economizar. Entonces, dan cuenta que aquí en el diagrama, aquí a lo mejor lo debe haber puesto más grande, no lo puse, ¿no? Se dan cuenta que ese diagrama, pues en el centro no domina el momento positivo, domina los momentos laterales, tanto arriba y tanto abajo. ¿Queda claro? Y esto sale a través de unas combinaciones. Ya involucra la fuerza sísmica. ¿Queda claro? Y así les va a pasar ahorita. Cuando ustedes hagan esa revisión. Seguimos. Entonces, dentro del análisis, ¿qué hay que hacer primeramente? Análisis estructural. Primero es idealizar, hacer un modelado de la estructura. Y al hacer el modelado de la estructura, no necesariamente que sea en computadora. ¿Sí? Puede ser un medio manual, como lo hacían a lo mejor al principio de análisis estructural, hacían un marco, resolvían sus por cross-canny o el método que hayan aprendido y sacan el diagrama de momentos, ¿sí? Entonces, idealizar la estructura real por medio de un modelo factible puede ser analizado por objetos matemáticos que estén disponibles de buenos programas. Un ejemplo es idealizar una estructura, un edificio, primeramente poniendo las losas, las vigas, las columnas, por medio de un sistema de marcos planos, por ejemplo. Puede ser un sistema mixto, un sistema de muros de carga, ¿sí? Cualquier sistema estructural que ustedes quieran hacer lo van a encontrar, ¿sí? O colocar varas con propiedades equivalentes. Por ejemplo, en mampostería, que está acá, este dibujo, esta gráfica, pertenece a un programa que se llama Trical. A mí aquí me permite colocar aquí un muro de mampostería, ¿sí?
primero como un muro de mampostería con un elemento finito, así que se le llama. ¿Sí? Otra opción de la mampostería, en algunos programas, también aquí se puede. Este muro, vamos a pensar que este muro está aquí así, todo completo así, el muro, lo idealizas como una barra, ¿sí? Puede ser. Ese barra lo colocas aquí en medio y lo elevas. Entonces, esta barra es una barra, o frame, como le llaman, es el método de la columna ancha, ¿sí? Por ejemplo, si meto la columna ancha, entonces esta metodología, esta metodología. Hay otra, ¿sí? Vamos a pensar que también aquí tenemos el muro de mampostería, ¿sí? Aquí igual es el muro. No quiero ser por elemento infinito, ni quiero ser por método columna ancha. Pongo una diagonal, ¿sí? Y esto sería método de diagonal equivalente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, desde ahí empezamos. En la mampostería hay 3 formas de hacer el modelado, ¿sí? Cada quien será libre de elegir el que guste o domina esto. De hecho, hay una compañera de ustedes que se llama Azucena, está trabajando en esta metodología de la columna ancha. Está en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, me parece. Está trabajando esto con el doctor Pérez Gavilán, ¿sí? Para idealizar este modelo. Y eso es lo que se dedican a hacer los estudiantes, ¿no? Realizar este modelado y los 3 hacer una comparación y ver cuáles son las calibraciones necesarias para que sean ideales, ¿no? Yo les decía la mayoría de los programas siempre ocupan el método elemento infinito, porque se coloca una gráfica de colores, que lo pueden ver en los videos, en los cursos, pero también hay que entender si están bien los resultados. ¿Qué involucra el método de la columna ancha? Que hay que poner puras barras, y estas barras, por ejemplo, si obtienes un momento y un cortante. En el elemento finito, no, son esfuerzos, entonces tienes que hacer una adaptación de los esfuerzos, cambiarlos a elementos mecánicos, momentos y cortantes, ¿sí? Con su unidad, o simplemente hacer unos artificios adicionales para que puedas tener resultado, ¿sí? Muchas veces no se hace y simplemente se dice, saca una gráfica de cortantes del muro. El cortante de la mampostería fue de, un ejemplo, 8 kilogramos centímetro cuadrado, ¿sí? ¿Qué significa? Que si es un tabique o blog de cualquier empresa que se dedica a hacer blog artesanal, ya sea de blog de tabique o tepecil, no resiste porque esos están castigados con 2 kilogramos. Entonces, si en tu modelo salió 5 o 6, ¿sí? Y en realidad tus pruebas y resultados nada más tiene 2, entonces quiere decir que no está haciendo lo constante, ¿sí? Entonces, ¿qué te indica? Que está refuerzo. Pero mucha gente a veces no lo revisa, simplemente lo que hace es poner las gráficas para que el modelo se vea un poco llamativo, pero los resultados son erróneos, ¿no? Sí se puede, pero hay que hacer un truco adicional, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El método de la columna ancha y el método del diagonal equivalente, como que hay que sacar, son propiedades mecánicas de la mampostería transformadas en una barra, ¿sí? Donde hay que sacar inercias, ¿sí? Y colocarlas. Pero eso se hace muro por muro o diagonal por diagonal. Entonces, es un proceso un poquito más tedioso, ¿sí? Y más largo, ¿sí? Que hay que hacer conversiones de propiedades equivalentes, ¿sí? Entonces, los modelados ahí es una esencia principal, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, nosotros queremos hacer un modelado, no sabemos meter bien las propiedades, sobre todo en mampostería, y los resultados son erróneos, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Si ya lo dominas bien, pues adelante tú haces el cambio. Entonces, y así es la mayoría de programas, ¿eh? Casi ningún programa te da los resultados o te dice cómo se debe hacer. Siempre si tú lees los manuales te dice es a juicio del proyectista, ¿no? Pues eso es lo que van a encontrar. ¿Y por qué pasa eso? Porque queremos hacer un modelo tan completo y tan realista, por ejemplo, que a veces los resultados no van a ser los correctos. Claro, dice yo, este es trical, ¿no? Su esquema, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que seguir en este paso? ¿Sí? Primeramente, modelar la estructura, ¿sí? Por ejemplo, acá,
Ya hemos platicado ahorita que cuando se llega a esto, tenemos errores muy frecuentes o muy graves, que a veces no nos damos cuenta, como dice ahí, que contribuyen a la respuesta de la estructura o su estabilidad. Como dice acá, un modelo demasiado simplista que no representa adecuadamente la respuesta estructural. Aquí le puse demasiado simplista porque, digo, tal vez este modelo, que es tan sencillo, ¿sí? Alguien puede decir, lo descompongo en marcos planos, ¿sí? En esta dirección, en esa dirección, ¿sí? ¿Y qué hago? Un marco de este tipo, ¿sí? Con su carga, primeramente ya saben que es una carga repartida W, o pueden tener este mismo marco y lo hacen con su carga triangular o trapezoidal, lo que les dé, ¿sí? Acuérdense que estos diagramas ustedes los colocan, ¿sí? Si es que van a hacer manualmente, distribuida o triangular o trapezoidal, de acuerdo a las áreas tributarias, ¿sí? Si es que así lo quieren hacer. Los resultados ya se saben que van a ser diferentes, cada acciones van a ser iguales, ¿sí? Pero momentos vectores van a ser diferentes. Este es el más, un poquito más desfavorable, ¿sí? Porque genera un momento vector más grande en el centro del tablero, genera un momento vector más pequeño acá, este genera más grande en los nodos y acá más pequeño. Entonces ya ustedes sabrán con qué criterio se quedan, ¿sí? Y alguien como dice acá, a lo mejor yo lo puse de esta manera, ¿no? Un modelo simplista es algo simple, alguien lo descompone, X y Y. Dice, no representa adecuadamente la respuesta estructural. En el sentido de que, por ejemplo, si alguien aquí, este modelo, le pone un muro y lo quiere escopar de esta manera, entonces sí, ya no sabe el comportamiento real. Si alguien dice, yo lo analizo como un marco, una dirección, y el otro marco, otra dirección, vamos a pensar, aquí lo que tendrían que hacer entonces es otro marco, ¿sí? Donde tendría que tener esto, y le tendría que colocar el muro, ¿sí? Y resolverlo. Y cuando yo tengo esto, un muro con un marco, ya me complica un poco la resolución, digo, ¿y cómo saco con el muro? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo hacen tan simple que dicen, lo analizo así y el muro nomás lo integro. Pero ustedes saben que si ponen que un muro, ¿qué va a pasar? Van a provocar que esto tenga demasiada torsión. Entonces, por eso se refiere a este caso, ¿no? Un modelo, a lo mejor aquí tenemos este caso, lo hago tan simple, distribución en marcos, pero no veo la integración del muro, entonces provoco torsión, ¿sí? Entonces eso voy a observar, ¿está claro? Entonces los muros sí son correctos, siempre y cuando hay que saberlos ocupar, ¿sí? Otro caso, por ejemplo, puede ser un marco en 3 dimensiones, donde igual le pueden aplicar aquí sus cargas trapezoidales o distribuidas, como ustedes quieran, ¿sí? Las cargas. Y aquí lo que hacen, meten la carga por unidad de área, ¿sí? ¿Sí? Ponen un tablero de losa, primeramente dirían, pongo una membrana, por ejemplo, o pongo un shell. Los dos tienen comportamientos diferentes, ¿es que claro? Y acá a lo mejor dice, no le pongo la membrana ni el shell, simplemente yo lo cargo en mi estructura, ¿sí? Tal vez en algún revisor, ¿sí? Les puede decir, ¿por qué no metes la losa? Y sí hay revisores, ¿eh? ¿Por qué? Porque ellos generalmente luego ven que los modelos están así y dicen, pues yo lo quiero el modelo así. Si tú llegas con tus marcos planos, no quieren, pero si tú le haces una buena demostración que hiciste marcos planos y que es igual a esto, pues lo puedes debatir a tu revisor, un ejemplo, ¿no? Sí, pero generalmente algunos revisores, no todos, yo considero que la mitad sí saben revisar un proyecto y otra mitad no. Sí, nada más están en el puesto y siguen nada más un checklist. ¿Trae varios de cálculo? Sí. ¿Trae análisis sísmico? Sí. ¿Trae diseño por viento? Sí. ¿Trae bajada de carga? Sí. ¿Trae esto? Sí. ¿Trae esto? Sí. Oh, aprobado. Hay otros que no, que te revisan el modelo y te dicen dónde están tus errores. ¿Sí? Generalmente pasa. Entonces, de aquí empezamos, ¿no? Por ejemplo, acá rapidito coloqué. Alguien colocó así las cargas. Sacamos el diagrama de axiales. ¿Sí? Observamos que en la carga axial 988 y 988 están igual. Dice, pues está bien la carga que yo coloqué. Manual y una de área. A través de una membrana o un shell, cualquiera de los dos.
Pero cuando reviso los momentos lectores, ¿sí? ¿Qué observo? Que no veo los mismos resultados. Entonces aquí primero decimos nosotros, ¿quién está bien? Este yo lo hice de forma manual con mi Cross y mi Cani, o manual así en el programa, y este me lo creé Shell y Aria a través de un programa, por ejemplo. Programa, y yo simplemente le indiqué esto, una membrana o un Shell. Pues, ¿qué pasó aquí? Si yo no entiendo los diagramas y no hago esta revisión manual, entonces yo me voy con el programa, pero se dan cuenta que los estados no son correctos, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí? Pues aquí tiene un valor de 0.77 contra un valor de 3.83. Entonces, ¿qué va a involucrar ahí? Menos sección de concreto, menos cantidad de cero de refuerzo. Entonces, un modelo está mal, ¿sí? Creo que la mayoría ya no otros errores, ya no lo hay, pero sigue apareciendo. ¿Qué pasa si tú haces arreglos al modelo? ¿Sabes qué componer o sabes qué hacer? Entonces ves que los diagramas ya son muy parecidos, ¿sí? Ya son muy parecidos. Entonces, como les comentaba, bueno, entonces ya no importa si lo haces con el programa o lo haces con el manual, ¿sí? Pero hay que saber si están muy parecidos. Hay que calibrar también modelos, hay que ver qué tantos son parecidos, qué tanto de porcentaje no se parecen. Yo considero que si se parecen un 95% es aceptable, 98%, un 5% se puede manejar, pero ya que sean tan raros como estos, ya no se deben de aceptar. ¿Ya claro? Es un ejemplo, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Porque a lo mejor aquí no hicieron un mallado. A lo mejor aquí alguien ocupó un shell y es necesario hacer siempre un mallado. Si alguien compró una membrana, tal vez no es necesario hacer membrana, no mallado, ¿sí? Entonces, aquí de entrada es saber con cuál voy a trabajar primero. El elemento membrana, lo único que se encarga es esta unidad de área, repartirla por áreas tributarias, nada más, no se encarga de otra cosa, ¿sí? El elemento shell también distribuye por un mallado, ¿sí? Y esas cargas se van pasando de punto a punto hasta que llegan a las vigas. ¿Y qué pasa? Que este mallado ya tiene una cierta rigidez y te ayuda al comportamiento lateral de las edificaciones con el shell, ¿sí? Y el shell, por ejemplo, ¿qué pasa en una membrana cuando tú tuvieras, por ejemplo, un marco de 5 lados? Un ejemplo, ¿sí? La membrana ya no te va a hacer la bajada de cargas, ¿sí? Pero el elemento shell sí, ¿sí? Entonces, son diferencias. Si quieres modelar, si lo haces a mano, es más rápido que lo hagas en membrana y te van a hacer igual los resultados. Después, aquí de hecho, aquí vamos a hacer dos modelos, uno con membrana y uno con shell, ¿sí? Para comparar, igual de ustedes toman su criterio con cuál se van a quedar, si con membrana o con shell. ¿Sí que claro? Eso generalmente va a pasar, pero entonces de aquí, lo que comentábamos aquí, o lo que comentaba aquí el texto, hay que tratar de tener estos errores o evitar, ¿sí? Los errores que se puedan tener, ¿sí? Porque a veces no conocemos bien el programa y nada más simplemente lo copiamos y le pegamos. Por ejemplo, pasa en el AutoCAD. En el AutoCAD nada más copiamos los elementos esenciales, pero hay más funciones, ¿no? Que no lo podemos arreglar o no podemos, o no lo estudiamos, ¿no? ¿Sí? Pues pasa aquí igual en los programas de cálculo. ¿Y qué pasa? Hay gente, también eso lo voy a decir, hay gente que quiere que hasta te dibuje la viga. Si yo lo que quiero es que me dibuje la viga y que me dé la cantidad de varillas. O sea, hay gente, ¿quiénes son los arquitectos? ¿Por qué? Porque no quieren pagar al ingeniero. O hay ingenieros que quieren hacer eso, ¿sí? Ya no quieren sacar nada. Hay programas que sí lo pueden hacer. Yo digo que no, pero no es mejor que tú metas tus ideas de secciones de diseño, yo creo que es lo correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto queda a juicio del programador, el que hizo el programa, ¿no? Pues yo en lo particular siempre lo ocupo, como les decía yo, siempre ocupo el SAP 16, es un programa ya un poco antiguo, o sea, el SAP 23. ¿Por qué? Aquí para clases, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo único que me interesa es sacar desplazamientos y sacar el análisis estructural. Ya lo de diseño no me interesa, eso lo hago a mano, ¿sí? Entonces, por eso me interesa. Si yo quiero,
revisar secciones, ¿sí? Quiero revisar otras cosas, pues a lo mejor sí me interesa tener el programa más actualizado, ¿sí? En ese caso, ¿no? Y por ejemplo, los programas, ya sea de forma original o copia, también tienen errores, ¿sí? El semestre pasado, antepasado creo, estuvimos checando el SAP 21, SAP 22, y tenía errores en diseño, ¿sí? Y a veces le decía a los jóvenes, ¿dónde están los errores del diseño? Ocupamos una versión demo, ¿sí? ¿Dónde se ocupa? No le entendían. Los errores en diseño estaban en sus factores de reducción, ¿sí? Entonces, si tú lo sabes, los factores de reducción, los corriges en el SAP, y si no, los haces como te calculan, y también son errores muy graves, ¿no? Pues hay que saber ocupar un programa. Por ejemplo, aquí vemos otra imagen. Esto, no es lo más típico y común, hablando estructuralmente, ¿no? Tenemos un modelo de vivienda, donde les decía yo, trabajaron con un elemento finito. Es un caso muy común que abajo tengas cocheras o salas, salas, comedores, y arriba llenen de muros sobre una viga. Entonces, se llama esto. O sea, ya hablando de esto, empezamos a tener un problema. ¿Cuál? Este primer efecto, que es muro sobre viga. Hoy en día, pues, si alguien hace un modelo de este tipo, por ejemplo, aquí está la viga, ¿sí? Hacemos un modelo donde metemos todo esto, ¿qué pasa? Obtenemos estos resultados. Diagrama de momento flexionante. Y aquí, por ejemplo, ¿alguien me puede decir si esto es correcto? Si alguien lo hace así y dice, ya me dio el momento, si es correcto, ¿qué dirían? Yo vi todo en el SAP y me encontré un video en YouTube y así lo hacen, ¿no? Y pues es correcto el resultado. ¿Qué opinan? Sí, simplemente a simple vista están muy bajos y creo que está mal el diagrama, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te esperas el diagrama? Si tú dices, me espero un diagrama de este tipo, por ejemplo, o me espero un diagrama de este tipo, ¿cuál diagrama? ¿Cuál diagrama sería el correcto? ¿Este diagrama? ¿Este diagrama? ¿O este diagrama? Esto porque yo lo hice con el programa, ¿sí? Y de aquí empezamos a preguntar cuál es el correcto en el modelado. Pues estos errores sí son muy graves, sobre todo en mampostería, ¿sí? Entonces, primero hay que saber y definir, nosotros como ingenieros, ¿qué criterio va a tener ese diagrama de aumentos? ¿Como una viga simple? ¿Como una empotrada? Acá, al ver aquí, el diagrama viene de esta manera, y viene de esta manera. Y aquí el diagrama viene de esta manera. Entonces, ¿será aquí también que es empotrada, pero con estos resultados? ¿O será que aquí se ve que hay un apoyo? Porque ya hizo un punto de cambio de diagrama. Entonces, teóricamente uno diría, yo lo estoy viendo así, y a lo mejor yo diría, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí, por ejemplo, y entonces yo observo que si tengo esa configuración de mi trave,
posiblemente puedo tener así mis diagramas. ¿Sí? Pero aquí hay apoyo. Están al revés, ¿eh? La cara esta está al revés, debe ser al revés, ¿no? Por la vista nada más. Este debe ser este lado, este de este lado, ¿no? Estaré así, o sea, aquí tengo un apoyo realmente, pues no, porque es un espacio libre. Entonces aquí hay un error muy grande, ¿no? Que es el modelado, aunque sí se hizo un elemento finito, un shell, pero hay una propiedad que está afectando. Yo siempre les he comentado, ¿qué es lo que pasa con una propiedad de este tipo? Por ejemplo, tenemos acá, ¿sí? Y tenemos de esta sección así, ¿sí? Tenemos aquí que es B y que es H. Aunque el modo de elasticidad sea más bajo la mampostería que el concreto, pero tiene mucha inercia, ¿sí? Aquí este es B y este es H. Y luego, sobre todo, quieren hacer clave ahogada. Peor tantito, tiene menos inercia, ¿sí? Entonces, por medio de inercias, ¿quién es más fuerte? Pues el muro, ¿sí? Entonces pasa este efecto. En lugar de que la viga cargue al muro, pasa al contrario. El muro carga la viga. Por eso hace este efecto y reduce la deformación y reduce el gran momento flector. Y si yo no observo esto, yo con esto hago mi armado de vigas y saben que queda corto, ¿sí? Corto, queda muy bajo. ¿Por qué? Porque como dice Avilés, pues los diagramas son muy bajos, ¿no? Y no puede ser posible. ¿Por qué? Porque acá viene un área tributaria de la losa y aparte viene una carga W del muro, ¿sí? Si yo me pongo a analizar y me pongo a revisar, que digo, hago una viga, ¿sí? De este tipo. En primer caso, una viga simple, ahí es donde ya empiezan las incongruencias. Luego, como viga simple, como una empotrada, o hago un marco, ya no sé, ¿sí? Y entonces, ¿qué uno encuentra? Que viene una carga W, debido a toda la losa que está a todo lo largo de la viga, y después viene una carga de muro, que está colocado nada más en una porción de tramo, por ejemplo acá. Entonces, si tú resuelves esto matemáticamente, así de fácil, ¿sí? Tienes un diagrama de momentos. Aquí tienes un momento. Entonces tú observas que este valor contra este valor no se parecen. Entonces dices, ¿me quedo con mi modelo manual o me quedo con el programa? Y es donde ya entran las incertidumbres, ¿sí? Ya uno empieza a pensar, entonces, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Sí? Y donde empiezan ahí, vamos a llamarle así, empiezan criterios, ¿no? Hay ingenieros, por ejemplo, están en las redes y te dan sus cursos, te los venden. Y a veces tú entras, preguntas y dices, ¿cómo le resuelvo ahí? Y te dicen, no, pues porque sí hay gente que ya se dio cuenta y por eso entran en los cursos y dicen, me ofrece un curso de mampostería, yo le entro, yo le pregunto, o sea, yo trato de agarrar y preguntarle todo. Hay gente que entra a los cursos, no sé nada, ni lo básico, entonces voy aprendiendo, ¿sí? Y esto a lo mejor ni siquiera le preguntamos, ¿no? Si es que yo estoy en el nivel básico, no le pregunto y pues no lo dice, ¿no? O a lo mejor hace un modelo de este tipo que no lo realiza, ¿no? Pero cuando alguien le pregunta, a veces contesta y dice, la verdad, dice, no sale, ya lo comprobé, no sale, y a veces se le pregunta, entonces, ¿cómo lo soluciono? Yo lo hago en 3 dimensiones, y para este caso, yo lo hago manual, de ese tipo. Entonces, a veces preguntamos y debatimos, entonces, ¿para qué haces un modelo en 3 dimensiones si los resultados no los vas a ocupar? Y esto va a tener una respuesta diferente en toda la estructura. Entonces, lo que estás haciendo es, yo nomás lo hago para que pongo la gráfica, se vea mi gráfica de colores, se vea llamativo mi modelo, pero yo bajo y bajo vigas simplemente apoyadas. Entonces, yo creo que hay un error grave ahí de modelado, tanto en cada curso y todo. Ahora, hay gente que sí lo sabe, pero no te lo dice. También, en nuestro caso, pues ya le calibramos un poquito ese modelo, ya le estamos llegando al resultado, estamos en un 95% igual, como si fuera
manual. Sí lo podemos realizar al 100% que se parezca, ya lo realizamos, se parece al 100% manual contra el modelo, pero a nivel estático o cargas estáticas. Pero cuando colocamos ya el sismo, provoca error. El error es muy fuerte en el periodo de la estructura. Por eso, entonces, nosotros le hemos estado moviendo y ya estamos encontrando un valor, ¿sí? Platicamos a soporte sobre el modelado, porque pues, supone que tú tienes soporte, o yo tengo soporte, y te indica soporte. Eso ya es decisión tuya si lo quieres hacer o no. O sea, ya no te dicen si sí o si no, a los de SSI, finalmente al ingeniero Morrison, ¿no? Y dice, ese es tu criterio si lo quieres hacer así. Entonces, digo, hay que aprovechar las bondades también de los sistemas computacionales, ¿no? Pero también hay que demostrarlo que esté bien, ¿sí? Entonces ya nos dejó hacer esa calibración, pero nos topamos con el sismo, un error muy grave y que tampoco nos puede pasar. Pues todavía seguimos trabajando en ese punto, ¿no? Entonces, cuidado con estos modelos, ¿sí? Y ya cada quien puede trabajar con su modelo, como dice. Por ejemplo, acá, alguien dice, mejor hago 2 modelos, ¿sí? Si dan cuenta, aquí hay muros, 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 que es lo más común. ¿Y qué pasa después? Mejor quito los muros, ¿sí? Mejor quito los muros y, por ejemplo, manualmente yo aquí le pico las cargas nada más. Aquí y las cargas aquí. Y me evito. ¿Y qué hago? Que esos muros sean divisorios. Ah, bueno, todos los diagramas ya ellos son un poquito más grandes. Ya son un poco más creíbles los diagramas. ¿Qué claro? Entonces, como si nos damos cuenta, la conclusión, pues el diagrama anterior contra como dice, crece 5 veces el elemento mecánico. El muro aquí, por ejemplo, se considera como carga. Hay veces que se puede hacer esto, pero hay veces que no. Entonces, ¿por qué? Por la arquitectura. Entonces ya son criterios de modelado. Yo, por ejemplo, me iría más con este modelado. ¿Sí? Si tengo los elementos suficientes, ¿no? Y eso lo pongo yo con mi arquitectónico, lo pongo como muros divisorio. ¿Sí? Pasa igual acá. Por ejemplo, tiene aquí un diagrama y este diagrama no es correcto. ¿Sí? Está muy bajo, pero no, o sea, acá. Una contratrave. No es el correcto. Entonces, ¿por qué? Porque acá tiene que haber una reacción del suelo y el diagrama esperado pues es de este tipo. ¿Sí? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué claro? No sé si aquí hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá. Y nos pasamos acá un momentito. Vamos un momentito al SAP. Nada más para mostrar unos modelos, ¿no? Por ejemplo, hablo del modelo caso 5. Es lo que yo les decía. Si esto yo lo llevo a un render, un 3D, estamos así. ¿Sí? Yo lo quiero poner un strut. Hago tan sencillo. Tengo un muro como apoyo, tengo aquí un elemento trave y tengo aquí un muro. ¿Sí? Entonces lo que se hizo es nada más, primeramente en este modelo, se colocó un elemento muro y tiene su peso propio. ¿Sí? Lo que hicimos es, esta viga anulamos su peso, por ejemplo, y también esta viga que es un cerramiento, ¿sí? Se anuló el peso. ¿Sí? ¿Por qué lo hicimos de esa manera? Porque lo que hice es que este programa, yo le puse un peso volumétrico de mampostería de 1500 kilogramos sobre metro cúbico y le puse un espesor de tabique de 15 centímetros. ¿Sí? Y entonces el programa se encarga de hacer la bajada de cargas. ¿Sí? Y aquí lo que hice, aquí tenemos una altura de 3 metros, me parece. Entonces lo que hice es la transformación. ¿Sí? Simplemente hice la transformación de la carga y se lo coloqué. ¿Sí? Así algo sencillo. ¿Sí? Si yo multiplico 1500 por 0.15, me da
225 kilogramos por metro cuadrado. Ya sé que aquí, que aquí pesa, de aquí cada metro, por ejemplo. O sea, cada metro, ya sé que esto pesa 225. Si yo quiero la carga por metro lineal, que es un metro, pues quiero todo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues le multiplico por la altura, que son 3 metros. ¿Sí? Multiplicado por 3 metros, tengo una carga de 675 kilogramos por metro lineal. Entonces ya la forma manual, hago una viga simple. Primeramente le puse una viga simple y le pongo su carga W de 675 kilogramos por metro lineal. Entonces lo que decía yo, una revisión de forma manual, una revisión contra el programa. Que los dos son del programa, pero manual porque yo bajo la carga. ¿Está claro? Pues aquí simplemente fue su peso propio. ¿Sí? Y si quiero ver las cargas, por ejemplo, quitarle esto. Aquí está, 675. Por redondeo, ¿eh? Lots, ahí está. ¿Sí? Entonces, empezamos. Hago la gráfica de momentos y ya observo que el diagrama de momentos, pues no corresponde a este. Lo que yo les decía, que este muro tiene una inercia, esta viga tiene otra inercia y el diagrama de momentos es esa. Vamos primero a verlos con colores. Ahí está. Si yo sé, como dice Avilés, si yo sé que no es correcto, yo sé que ese muro, nada más, ese muro, me está provocando un diagrama de momentos de este tipo, ¿sí? Que sería una carga, un momento de 3.0375, ¿no? Un desplazamiento de 0.26. Si yo agarro ese elemento frame, me dice que el momento máximo es 0.61 y tengo un desplazamiento de 0.007, ¿sí? Entonces, yo me voy con la finta y digo, puede ser una sección de 15 por 20 y lo voy a aguantar, porque yo lo modelé. Pero la realidad es que no. Ni cumplo por flexión, ni cumplo por deflexión. Ahora los cortantes. Menos los cortantes. Se parecen un poco, pero no. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Sí? Un modelo simplista. Un muro con un muro. ¿Sí? Es lo que yo estoy tratando de decir. Ahora, yo agarro ese muro, lo hago de esta manera, es igual, en 3 dimensiones, ¿sí? Es lo mismo, no le cambié nada, ¿sí? Nada más le hice un arreglo, saco el diagrama, lo voy a poner en esta vista, saco el diagrama de momentos, primero, y ya veo que se parecen, ¿no? Y veo que aquí sí se genera como si fuera una viga simple, aunque está un muro, ¿sí? Entonces, bueno, lo mismo, 303.026. Tengo esta viga que se me está deformando, por ejemplo, 285 y 2.024, o sea, ya está muy cercano. Ven su diagrama de cortantes, ya están casi muy semejantes. Si vemos acá los valores, entonces, más o menos ya tienen un porcentaje de aprovechamiento, ¿sí? Muy cercano a lo que yo voy a hacer manualmente, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que vean. Estamos en un 93%, ¿sí? Yo quiero llegarle que llegue casi al 100%, hago ese mismo modelo, ¿sí? Voy acá y saco el diagrama de momentos. Yo observo que ya están casi al 100%, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Simplemente unas modificaciones, ¿sí? A las propiedades de los materiales, ¿sí? Y efectivamente, como si lo llevamos en 3 dimensiones, aunque esté el muro y el muro, sí se asemeja como si fuera una viga simple. Entonces, todavía la mampostería también, cuando uno hace estos modelos, dice, ¿incluyo los castillos o no incluyo los castillos? También tienen influencia los castillos. Hay quienes te dicen, algunos estructuristas, yo no incluyo castillos, ¿sí? Yo quiero que la mampostería
se lleve todos los elementos mecánicos en cuanto a sismo y así lo diseño. Yo también así considero, para mí es lo más factible. Aunque está también la opción de colocar castillos y que los castillos aporten, que hace que te pueda bajar un poco las cargas, ¿sí? Pero ya es criterio de cada diseñador. Y este que les comenté, que se acerca al 100% casi, estáticamente es fiable, pero sísmicamente no, ¿sí? Entonces, este otro resultado que tenemos acá, ya sacamos el periodo de la estructura, ¿sí? Y sí, es muy fiable, ¿sí? Entonces, nada más es una idea, ¿no? De lo que es lo que van a encontrar, ¿no? Esto es lo que decimos, ¿no? Esto, aquí tenemos 628, un ejemplo. Por ejemplo, aquí. Y ven aquí, ¿se dieron cuenta? O sea, ahí está mal. Eso lo vamos a aprender a calcular, ¿eh? El periodo de estructura. Pero está mal. O sea, quiere decir que no haya una compatibilidad de formaciones. Entonces ahí primeramente tenemos que ver, a ver qué vamos a hacer. Entonces hay muchos criterios, ¿no? Entonces es un ejemplo, ¿no? Siguiendo mi esquema. Entonces acá es donde debemos hacer estas revisiones, ¿no? Ver. Y pues ahí es donde un ingeniero tiene más criterio que el diseño que el otro. Y así pasa. ¿Sí? Si nosotros caemos en esos diseños, pues estamos diseñando mal, ¿sí? Así como este caso, ¿no? Entonces, no, mucho cuidado. Nada más. O sea, yo les digo aquí nada más que todo se puede hacer, pero primeramente hay que entender, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo, no? Yo, por ejemplo, sí lo caso al 100% igualito, pero me doy cuenta que cuando hago análisis sísmico, no. Está incorrecto esas deformaciones, ¿sí? Esas frecuencias, ese preestructura no es lineal, el otro es de 6, digo, a lo mejor sí puede ser 6 por el caso, ¿no? Entonces, no lo estoy llegando al 100%, pero sí un porcentaje alto, ¿sí? Entonces, en eso hay que calibrar modelos y hay que estar revisando y revisando. Esa es la bondad de los programas, que nos da idea de qué revisar y qué realizar en el proyecto. ¿Queda claro? Entonces, después del modelo, cuando ya está bien, no tenemos errores, bueno, determinar las acciones de diseño. Primero hacer el esqueleto. Esto debería ser adelante. Primero hacer el esqueleto. Y después, todas las cargas que van a tener pesos, los sacamos de códigos o reglamentos. ¿Sí? Y como dice aquí, es obligación del proyectista cumplirlos. Yo digo, cumplirlos como mínimo, ¿no? ¿Sí? Y pero sin embargo, también queda como responsabilidad del proyectista la determinación de ese valor. Yo les decía en unos días, si me dice que para casa habitación, ¿sí? Su carga viva máxima, por ejemplo, es 190 kilogramos sobre metro cuadrado. Tú puedes dejar como ingeniero 190 o puedes decidir, yo le pongo 200. Los dos están correctos, ¿sí? Pero si algún ingeniero viene y dice, yo no quiero 150, esto no cumple. Tú puedes alegar, es que es mi criterio como ingeniero, sí, pero está marcado un reglamento y sabes que no estás cumpliendo con algo. Y alguien me preguntó, ¿qué tan es viable seguir el reglamento? Pues hay que seguirlo porque hiciste mal el modelo y luego te descubre que hiciste mal las cargas, pues tú estás mal como estructurista, ¿sí? Entonces en eso hay que tener mucho cuidado. Entonces son los valores mínimos, yo considero como valores mínimos. Tú ahí si le quieres subir o aumentar, ya será tu decisión, como dice, es tu responsabilidad. Si lo quieres bajar, también es tu responsabilidad, pero simplemente uno va a tener acción legal y el otro no. Así de simple. ¿Es claro? Una revisión, te van a hacer observación y te van a modificar tu proyecto. ¿Sí? Generalmente eso pasa. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué tenemos que hacer eso? Ya, ustedes saben esto de la Plaza Arts, es una estructura donde originalmente estaba ya la estructura y como todo proyecto, como dicen los arquitectos, es que todo proyecto yo tengo para modificarlo.
yo le he dicho, si tú ya viste ese modelo, entonces no lo pensaste bien, quieres añadir, o simplemente el cliente quiere añadir más cosas, entonces a lo mejor, por ejemplo, ¿cómo es este caso? El Grupo Riobo, pues fue la empresa que ejecutó la obra y creo que hizo un estructural. Y pues ya estaba la ejecución, un proyecto que se añadió y se añadió esa estructura. Grupo Riobo como DRO pues no lo aceptó. Entonces, ¿qué hicieron los dueños? Por ejemplo, este caso, el que iba a rentar nada más el local, porque es el que iba a rentar el local, pidió la autorización para que lo haga otro DRO, otro estructurista, hizo la ampliación y simplemente no nada más es ampliarlo, para ampliarlo hay que hacer la revisión de todo el modelo, si no va a repercutir un evento sísmico. Pero desgraciadamente a veces en este proceso de modelado tenemos que tener grandes incertidumbres y tenemos grandes errores simplemente en bajadas de cargas, ¿sí? Es algo tan sencillo que es bajada de cargas, ¿no? Siempre no vamos a ser exactos, vamos a tener un grado de aproximación, ¿sí? Siempre vamos a tener un grado de aproximación. Entonces, este edificio pues colapsó, es la Plaza Ars, ustedes ya lo saben, ¿sí? Lo hizo otro estructurista y pues colapsó. Afortunadamente todavía no estaba en uso, ¿sí? Y lo peor de todo, pues es que es raro, la verdad ya es raro que estructuras colapsen simplemente a cargas estáticas, porque ni siquiera ocurrió un sismo. O sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera ocurrido un sismo? ¿Sí? Entonces, esto fue muy documentado, todo el mundo grabó, vio cómo se deformó, cómo se rompieron los cristales y hasta abajo, ¿no? Ni hay un peritaje. ¿Y por qué hubo el peritaje? Porque se viralizó en las redes sociales. Entonces, allá en México, pues en la Ciudad de México, está el Instituto Nacional de las Construcciones. Entonces, ¿qué dice? Yo como instituto, que me revisa el Instituto de Ingeniería, o sea, la Instituto de Ingeniería, tú como dueño del proyecto, también quiero tu revisión, ¿sí? Entonces hizo la revisión. Pues hay inversionistas mexicanos e inversionistas extranjeros, ¿sí? ¿Qué hicieron los mexicanos? Pues contrataron al despacho del ingeniero Stark, ¿sí? Ahorita es uno de los mejores ingenieros estructuristas en cuanto a la altura de los edificios, ¿no? Ingeniero Stark. ¿Qué hicieron los inversionistas americanos? Pues contrataron otro estructurista de la ciudad de Estados Unidos, ¿no? Ciudad de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó en su dictamen? Que los tres coincidieron que el proyecto presentaba errores en el diseño estructural por las bajadas de carga, ¿sí? Entonces, si se hubiera hecho en el dictamen que falló una conexión, que hicieron mal una soldadura, ahí se quita la responsabilidad del ingeniero estructurista, porque a lo mejor fue ya del taller o de la empresa que ejecutó la obra, ¿sí? Pero como los tres descubrieron que fue por bajada de cargas malas, ¿sí? Que a lo mejor también él diseñó y el dueño de la empresa, junto con la empresa que ejecutó, le añadió carga, que en este caso fue tierra, los famosos roof garden. Yo por eso siempre les he dicho, muchos edificios viejos lo están haciendo para roof garden, donde ponen jardines, ponen todo, pero nada más pongan un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, así tan sencillito. El peso volumétrico normal de un suelo, vamos a ponerle 1600, ¿sí? 5 toneladas por metro cuadrado, metro cúbico. Y dicen, pues nada más le voy a poner 40 centímetros de espesor de suelo, ¿sí? En roof garden, así, ¿sí? Ya esta es la azotea. Y aquí lo considera así, su roof garden, ¿sí? Entonces, pues nada más multipliquen 1.6 por 0.4, ¿sí? 6 por 0.4. Entonces tienen una carga de 640 kilos por metro cuadrado adicional. Bueno, que no se contempló, ¿sí? Entonces, eso es sin agua. Con agua, pues ahora sube, ¿no? 400 kilos más si es que está saturado, si es que en lugar lo van a regar, ¿sí? Entonces sube 400 kilos, entonces que es 1000 kilos por 0.4, 400, entonces una tonelada, ¿sí? Una tonelada de peso, un ejemplo. Entonces, si esto el diseñador lo sabía, pues sí, la culpa es de él, pero si no lo sabía,
La culpa es del dueño y la culpa es del constructor porque lo aceptó, o el DRO, ¿sí? Porque lo aprobó. El DRO, cuando a alguien le dicen que va a hacer esto, lo primero que te pide una responsiva. ¿Sí? Una responsiva y de todo una revisión. Por ejemplo, ¿sí? Así pasa, algo tan sencillito, ¿no? Entonces, los roof garden que están de moda, pues lo están haciendo así y no saben cómo fue diseñado, ¿no? Si esto tú dices que tu carga de diseño fue, no sé, 650 kilogramos por metro cuadrado y ve una tonelada más, pues que te puede provocar un daño grave. Entonces ahí están los errores, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, aquí hay una constructora, bueno, que por ejemplo, pues hay un fabricante de viguetas que conocemos, le vendió sus viguetas sobre días a esta empresa, y esta empresa constructora metió roof gardens. Entonces, lo primero que me preguntaron, pues yo fui estructurista, dice, ¿hay un problema? Le digo, sí, ahí les demostré. Y el dueño dice, no, pues yo lo voy a hacer. Bueno, entonces quito mi firma de arreo. No, pues la consigo, pues consíguela. ¿Qué hizo el que vendió las viguetas? Dice, pues también me quito mi responsiva. Ahora te van a decir que mi losa colapsó y van a echar la culpa a mí. Y vas a una carta donde ellos se hacen responsables de colocar como lo estoy colocando ahorita. O sea, vean, es una tonelada que no se consideró en el diseño original. Entonces, tuvimos una discusión, porque dice que cómo es posible que si yo hice el cálculo no me haga responsable. Pues no me hago responsable porque nunca dijeron que eso se iba a hacer. Además, que demolieron una parte de la losa porque son las escaleras. Digo, tu proyecto arquitectónico no estaba así. Entonces, son cosas que llegan a pasar y hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Sí? Yo siempre les he dicho, las bajadas de cargas es esenciales. ¿Sí? Sobre todo en cimentaciones, ¿no? Bueno, en todo, pero más en cimentaciones, ¿qué? Claro, pues eso hay que evitar este tipo de daños. ¿Qué sigue después? Vamos a determinar, o ya sacamos el diagrama de momentos, como decíamos hace ratito. Y aquí nos damos cuenta si los diagramas de axiales y cortantes sí son los correctos. Aquí, por ejemplo, fue un diagrama que tiene análisis sísmico, pero me dirían, ¿pero por qué ahora los diagramas salieron de esta manera? Si en la gráfica anterior vimos que son diferentes. ¿Por qué? Porque tiene buena cantidad de muros en las dos direcciones y los muros hacen que se restrinja la deformación ante sismo. ¿Sí? Los muros son los que se van a rellevar toda la acción sísmica y entonces en las traves tienen un comportamiento un poco más como vigas simples o como vigas continuas, ¿sí? Eso es lo que cuando yo les decía a veces, ¿cómo hago una casa? Viga continua, viga simple, con un marco, y nos estamos dando cuenta que pues sí, los muros tienen cierta restricción lateral, que vamos a resolver todo, entonces ¿qué nos toca? Diseñar esos muros, ¿sí? Y los demás son diagramas normales, ¿por qué? Porque no hay como tal un desplazamiento, ¿sí? Como este tipo, vean. El desplazamiento casi que ese es 0.002, que es lo que te permite la norma técnica de mampostería, 0.002. Y si observas, pues casi no hay desplazamientos, como el otro. Por eso los diagramas, nada más hay diferencias en las vigas, ¿no? Porque los muros son los que más absorben, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los diagramas sí son acordes a esto, ¿sí? Ya no se parecen en nada a esto, por ejemplo, porque aquí hay desplazamiento y no hay muros, ¿sí? Entonces los muros siempre van a reducir, pero también hay que tener cuidado, platicamos ahorita, cómo meter un muro, ¿qué claro? Es lo que realmente hay que tener mucho cuidado. Entonces podemos obtener este tipo de diagramas. Y ya esto, pues observamos y hicimos hace ratito, como hace rato. Bueno, sí se parecen bien los diagramas, yo creo que está correcto nuestras acciones internas que tenemos ahí. Así lo consideramos, ¿queda claro? Una vez que hacemos esto, revisamos todo esto, llegamos ya a la etapa de dimensionamiento. O sea, dentro del proceso de diseño estructural, ya hicimos esto, ya estamos acá, ya hicimos todo bien, ya cumplió bien la normatividad, paso a la fase de diseño, ¿sí? Ahora sí, ya en esta fase de diseño, ¿qué tengo que revisar? Pues como dice acá, simplemente dice, es la etapa donde se define en detalle la estructura y se revisa si cumple con los requisitos de seguridad adoptados, o sea, si tiene los momentos resistentes adecuados, si los momentos resistentes de las secciones como vigas, columnas y muros, ¿sí? O losas, un ejemplo, son mayores que la demanda, ¿sí? Además, te tienes que especificar
todo lo que se hizo para la construcción, como a través de memorias de cálculo, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que generalmente pasa. ¿Sí? Y después, ¿qué pasa de eso? Después de que hacemos un buen diseño y él cumplió, nos vamos a la transferencia de resultados. ¿Y qué es? A unos planos, el detallado que yo le llamo, ¿no? Dice, no basta con haber realizado nada más un diseño, sino también es necesario hacer que esos resultados sean transmitidos a los constructores, a los dueños, a los usuarios de forma clara y completa a través de elaboración de planos, ¿sí? No solamente hay que colocar los diámetros, las varillas, las secciones, sino simplemente hay que colocar las propiedades de los materiales, la resistencia del concreto, ¿sí? La resistencia del block, la resistencia del acero de refuerzo, ¿sí? Hay que colocar especificaciones, ¿sí? Que junto con la memoria de cálculo, en algún momento que se tengan los dueños, generalmente se revisa ese memoria de cálculo, esos planos, y si el constructor siguió todo detalle, pues la estructura está de forma bien construida. Se hizo cambios, también lo tiene que indicar, ¿sí? Pero pues muchas veces los cambios no son indicados. ¿Por qué? Porque siempre a veces se le dice, y él da todo con toda la verdad, ¿quieres un cambio? Yo te voy a cobrar, ¿sí? Y a veces no quieren pagar. Entonces, no te avisan. Hay clientes muy buenos que sí te avisan, que te dicen, ¿sabes qué? Sí hay que cambiar. Ayer estuve platicando con un cliente, dice, voy a cambiar mi alberca, ingeniero, dice, quiero que otra vez lo revises. ¿Cuánto es por el pago de la revisión? Entonces, hay clientes de ese tipo, ¿no? Que saben que su inversión, pues, vale, ¿no? Hay clientes que no. Pues en ese caso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Pasa en el ramo de la arquitectura que ellos para ellos el diseño estructural como que no lo tomen en cuenta, o sea, no lo hacen, o como dicen, nada más le damos planos de especificaciones, ¿sí? Y ahí inventen un plano, lo ponen y listo, pero pues hay buenos maestros, ingenieros, buenos maestros, perdón, hay buenos maestros, albañiles, que se dan cuenta cuando un plano está mal. Entonces le dicen al cliente, el cliente pues ya busca un ingeniero. Entonces, esto es la forma ya más clara y concisa, ¿no? De cómo debemos tener los resultados. Al final de cuentas, ¿qué hacemos? Por ejemplo, acá coloqué un corte y un diagrama de refuerzo de un muro de bloque perimetral, ¿sí? Y en tanto su alzado y en tanto su corte, en su vista frontal, donde colocamos los traslapes, el número de traslapes, dónde va a llevar es un bloque aparente, donde debe llevar sus varillas interiores, sus diámetros de anclas, qué refuerzo debe llevar, por ejemplo, aquí dice refuerzo metal galvanizado de Duroc Wall, tipo truss, calibre 9 a cada 4 centímetros, o refuerzo escalerilla a cada 2 hiladas, o refuerzo de varilla, ¿sí? Generalmente, el anclaje, cómo se ven los traslapes, ¿sí? Pues todo esto, sí, se indica. Aquí siempre les doy la recomendación que, por ejemplo, ustedes siempre, si ustedes se van a dedicar a esto, siempre hagan sus dibujos, ¿sí? En caso de que ustedes les dé flojera, no quieran trabajar en los dibujos, o lo van a tener que pagar. Pero el dibujante que le va a hacer, al final de cuentas, yo soy de la idea que ustedes tienen que dibujar. Si no lo quieren dibujar en AutoCAD, lo tienen que hacer esto a mano, ¿sí? Tienen que hacer a mano para que el dibujante lo copie. Una vil calca de a mano a computadora. Hay buenos dibujantes, hay malos dibujantes también, ¿sí? Muchas veces le decimos, haz el detalle, y el dibujante dice, pues yo lo hago, ¿qué hace? Pues me copio un blog que tengo por ahí, lo pego, y informo de la forma correcta, ¿sí? Eso es lo que llega a pasar, y eso es la verdad lo que mayoría que hacemos, ¿no? Armamos y copiamos y copiamos planos, y nos robamos sus detalles. En lo particular, yo tengo un catálogo grande de detalles que hago un detalle y lo voy grabando. Tengo mi catálogo de detalles, tengo mi catálogo de columnas, de traves, y ya lo voy jalando, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque pasa, el dibujante lo hace a su criterio. Él lo que inventa, él lo hace, ¿no? Y al final de cuentas, pues no es lo que tú estás transmitiendo como ingeniero, ¿no? ¿Sí? O a lo mejor aquí le puso de más y a lo mejor no era así. Entonces tú tienes que entregar. Esto hablando de una barda, ahora hablando de conexiones, hablando de elementos un poquito más grandes, pues se vuelve con más grado de dibujo. ¿Está claro?
No sé si hay alguna duda en el comentario hasta acá. Inge, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, ¿es bueno diseñar con marcos rígidos? Bueno, es lo que entendí. Y ya armar por estructuras compuestas. No, fíjate que no. O sea, yo aquí te voy a plantear, si quieren, ahorita vamos a bajar cargas ya otra semana, me parece. Y como decía Vilés la vez pasada también en una clase, ¿no? Es mejor muros, como él su pregunta que hizo fue, ¿las casas de Infonavit deben ser marcos o deben ser muros de carga? Aquí, como dijiste ahorita, yo creo que te va a definir primeramente qué sistema tú te vas a ocupar, es tu plano arquitectónico, ¿sí? Es lo primero que te va a definir tu plano arquitectónico, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este caso, este modelado, la plano arquitectónica pues no sigue un patrón, ¿cuál? No está bien compatible sus cargas junto con sus muros. Entonces aquí decimos, ¿qué es? ¿Es muro de carga o no es muro de carga? Y eso pasa por la mayoría de la arquitectura, ¿sí? Uno entonces en un plan arquitectónico lo primero que tiene que empezar a poner es definir qué muros son los que van a ser principales desde la planta baja hasta la alta, que se pueden aprovechar para un daño sísmico. Y si tú tienes una buena cantidad de muros resistentes y tu proyecto sale bien, adelante. Pero si tú en tu proyecto estructural te encuentras que no son capaces de resistir esos muros, entonces vienen cosas como decir, bueno, cambio un muro, en lugar de mampostería de 12, lo hago, no sé, de 20 o lo hago de 30. Veo si se comporta bien. No se comporta bien, mete un muro de concreto. No se comporta bien, a lo mejor puedo meter marcos ya de concreto o marcos de acero. Entonces, esa es la parte, ¿no? Por ejemplo, este proyecto, este, no sé bien. Este tiene muros. Todo aquí en la parte de atrás tiene muros y se llevan hasta la planta alta. Aquí tiene muros, aquí tiene un muro. Aquí le voy a indicar, ¿no? Lo voy a indicar. Todo eso tiene muros. Por ejemplo, aquí lo voy indicando así. En la parte frontal, ¿no? Y aquí en la parte de atrás todo esto es muro, ¿no? Y aquí tiene sus muros, por ejemplo. Estos muros sirven para dar resistencia, pero aquí también tiene un muro que está aprovechado que va hasta la azotea, porque así lo usa el arquitecto y pues también estos muros, ¿sí? Por ejemplo, y también estos muros laterales así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó acá? Entonces, ¿qué es lo que dices? Bueno, a lo mejor ahí ya hay muros y tengo una combinación de muros y marcos, ¿sí? Y decíamos, aquí tal vez ese es el marco, aquí tal vez es la viga, aquí es la viga y aquí es la viga, ¿sí? Entonces esto se llevó hacia arriba y se hicieron marcos, por ejemplo, ¿sí? De este tipo, ¿sí? Aquí tengo el apoyo y aquí tiene el apoyo. Entonces por eso cuando hacemos el diagrama de aumentos, se ve aquí. Por ejemplo, se ve aquí, que efectivamente en esta dirección, que es más en medio, y esos son huecos, sí hay diagrama de aumentos, porque se aprovechaban los muros. Entonces, ¿qué me definió la arquitectura? Pues el proyecto completo, ¿no? De ahí saco yo el estructural, aprovechar qué elementos puedo aprovechar para que funcione estructuralmente. Y en este caso hice una combinación, ¿sí? De muros con unos marcos de concreto, ¿sí? Aquí están los marcos de concreto en esta dirección. Y se resolvieron. Entonces, no siempre, cuando la estructura es muro sobre muro, muro sobre muro, pues mejores muros de tabique. Cuando tienes un sistema de este tipo, tú vas a hacer una combinación y tú vas a sugerir qué es lo que estás haciendo. Pero entonces, a esa fase le llamamos estructuración, ¿sí? Esa es la primera fase que nos toca definir si es muros, si es marcos, si es viga de acero, si es viga de concreto. Pero eso ya, como decíamos acá, creo que por acá está. A ver, déjame ver. Eso ya depende de esto, de la creatividad y del criterio del estructurista, ¿no? ¿Sí? O sea, primeramente hay que ver qué sistema es el ideal para mi respuesta ante el sismo, y si es marcos, marcos, y si es muros, muros, y si es combinación, combinación. Por ejemplo, acá, a lo mejor acá, alguien que le ocurre decir, pues voy a meter contravientos.
¿Sí? Así. Porque yo con esos contravientos estoy encontrando que es la mejor respuesta ante la acción sísmica. ¿Sí? Así de fácil. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que hizo? Aquí, por ejemplo, está diciendo, aquí también hay un sistema de muros fachada a través de largueros, ¿sí? Que también van a tener un comportamiento, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, ¿sí? En esta columna, si tú lo haces en un modelo matemático y tú sacas un diagrama, vamos a pensar que está articulado, es un diagrama de esta manera, la articulación, así, está correcto, ¿sí? Desde abajo hasta arriba. Pero si tú aquí encuentras que es así, de aquí el diagrama, está mal tu modelo, ¿sí? Porque esta columna tiene arrastramientos laterales, nada más. Los famosos que se acuerdan en acero, los famosos LU y LR, son estas distancias, ¿sí? Igual, hay gente que quiere hacer un modelo de este tipo, que les salen los diagramas de este tipo y están mal. Hay gente que hace el modelo y sabe cómo meter esas consideraciones de arrastramiento lateral en las columnas, les salen los diagramas normales, como deben ser, entonces también son errores graves. Entonces, ese comportamiento, ustedes lo van a definir. ¿Queda claro? Como les decía yo, no hay un libro donde te diga, esto va a ser así, esto va a ser así. Ya depende primeramente de tu criterio y tu creatividad para resistir. Yo siempre les digo a todos los muchachos, todos los alumnos, que busquen líneas de defensa. ¿Cuál es tu línea de defensa al sismo? Por ejemplo, en este caso. ¿Cuál es tu línea de defensa? El marco A, el marco B, el marco C, el marco D y el marco E. ¿Sí? Esa es tu línea de defensa. Vamos a pensar esto. ¿Cuál es tu línea de defensa? Igual, marco 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero me estoy encontrando que estoy teniendo todavía mucho desplazamiento. Bueno, contravientos. ¿Sí? Contravientos. Híjole, yo aquí mi cliente me pide unos muros. Pues aprovecho los muros y coloco muros. Y entonces esos muros me van a dar una resistencia lateral que van a hacer que se disminuya toda la fuerza sísmica y que estos elementos, marcos 2, 3, 4 y 5, se reduzcan un poco por el aprovechamiento de estos muros. Entonces, eso ya es como dice ahí, es el buen juicio y creatividad del ingeniero. Nada más. No existe como una regla general de solución. ¿Queda claro? ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda? Entonces el proceso en sí, pues es todo esto, ¿no? Son los cuatro aspectos fundamentales y hay que revisarlas bien, nada más, ¿sí? ¿Dónde es el que cuesta más trabajo? Por ejemplo, si yo, John López Alba, ¿en cuál de los cuatro tú consideras que cuesta más trabajo realizar? John. Yo digo que la estructuración, ¿no, Inge? Así es, sí, Hay que tener como idea para poder hacer, sí. imaginarnos las cosas de una manera en la que puedan resultar factibles. Exactamente, tú dijiste una palabra muy cierta. Hay que imaginarme cómo va a ser la respuesta de lo que yo proponga. Y sí es cierto, la parte más grado de detalle, un poquito más de dificultad, va a ser a lo mejor la estructuración, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Tal vez a algunos de ustedes se les dé más rápido la estructuración, algunos no, ¿sí? Esto hay que seguir procedimientos, ¿sí? Hasta obtener un resultado. Así que es probando y probando y probando, ¿no? Pero estos no han sido una primera idea, ¿sí? Muchas veces, como les dije anteriormente, muchas veces no es la primera idea, es la forma correcta, ¿sí? Tal vez se necesiten más y más y más y más, ¿sí? Entonces, ¿qué van haciendo? Van viendo las deformaciones, van viendo todo, van arreglando, mira, aquí se deformó más, aquí le voy a dar más la sección,
Aquí me comienzas que meter mejor un muro de concreto o de mampostería. Y aquí por el claro, no sé, voy a probar con una armadura, ¿sí? Entonces, como dice John, eso creo que es la zona más difícil acá, ¿sí? Sobre todo ahorita, ¿no? Porque no hay tanta experiencia, ¿sí? Yo les dije, va a haber muchos de ustedes que posiblemente sí se les dé muy rápido esto, pero a lo mejor dicen, yo no quiero ser diseñador. Bueno, pero tienen ese detalle que saben hacerlo, ¿no? Simplemente no les gusta. O algo que les va a pasar, y eso lo hemos platicado con muchos residentes, que muchos tienen a veces idea del gusto que tienen por la ingeniería civil, pero a veces cuando salen a su residencia ya adquieren también un conocimiento previo, ¿sí? O están aplicando el conocimiento previo que ya tienen en la escuela y cambian de idea a su giro, ¿sí? Así les puede pasar. Hay jóvenes que yo he platicado y, por ejemplo, ellos eran muy buenos en topografía y siempre me preguntaban de topografía, platicábamos de topografía, porque a mí me gusta también bastante. Hicieron su residencia en topografía. El destino hizo que ya cambiaron su proyecto de topografía, porque la empresa donde estaba él, por ejemplo, un compañero de ustedes, cambió de giro, le quitaron la obra. Entonces lo mandaron a estructurar antenas, por ejemplo, de megacable. Y entonces ella estando ahí, ¿qué hago? Dice, sí, lo mío es topografía. Entonces, platicó conmigo, su ingeniero, asesor el ingeniero Aburto. Tuve la confianza de platicar conmigo, ya estoy en ese tema. ¿Qué hago, Inge? Porque pues yo una topografía y pues yo sé más de topografía que de titulaciones. Platicamos y platicamos, él tenía dudas, tenía detalles, me mandaba sus fotos, cómo se va a reparar, yo les hacía yo un croquis, digo, mira, propone esto, esto. Y resulta que hoy en día él se dedica a la reestructuración. Le agradó la reestructuración y se quedó ahí, ¿no? Y apenas lo vi hace el año pasado, anda por acá otra vez, y dice, Inge, ya ni me acuerdo de la topografía. Es más, ya ni me gusta la topografía. Entonces cambió su gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque se topó con un trabajo donde se dio cuenta que él es bueno para eso. Y de hecho ahorita cuando a mí me toca hacer unas reparaciones, yo lo consulto, ¿sí? Oye, ¿cómo metes la fibra de carbón? Oye, ¿cómo metes una resina epóxica? Lo contratamos, él viene a reparar, ¿sí? Entonces, fíjense que eso va a pasar, ¿sí? Así les puede pasar a algunos. Y simplemente, yo siempre les he dicho, pues, en el ramo que ustedes gusten, simplemente ver qué es lo que les agrada y en eso van a ser muy buenos, nada más, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes todavía no saben cómo van a salir, porque pues igual he platicado con compañeros, ustedes, y me dicen que no sé qué voy a hacer, y están ahí trabajando bien, ¿sí? Entonces, yo pues siempre les digo, ahorita, vayan a una obra, y por ejemplo, vayan a una obra, y ustedes se van a preguntar, ¿por qué no estamos armados como me dijo el ingeniero Leopoldo? ¿Sí? O cuando ustedes ya terminen su clase de la materia, les van a salir esos armados, y van a decir ya en la obra, ¿por qué a mí sí me salió así y aquí no? Porque todavía falta criterio ya en la obra de que hay gente que no está diseñando correctamente, ¿sí? O no se ha actualizado. Ayer platicaba con un ingeniero y le decía a otro amigo, es que estoy hasta el gorro de que estoy en un curso, estoy en un curso, estoy en un curso, ya, y se deja tus pinches cursos, ¿sí? Pero pues tiene trabajo. Y este compañero no le dan trabajo, ¿por qué? Porque no está actualizado. Y ese es el otro asunto. Muchos de ustedes, por ejemplo, sí están aprendiendo un poquito más cosas que sus compañeros de hace 4 o 5 años, o 6 años, 7, 8 años, en cuanto a diseño, ¿sí? Muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 4 o 5 años? Va a venir gente, a lo mejor ya hay cosas más nuevas, y si ustedes no se actualizan, esa gente que va a salir va a saber un poco más que ustedes, simplemente porque ustedes no se están actualizando. Entonces, su carrera siempre se va a actualizar en el ramo que ustedes gusten. ¿Sí que claro? Yo comentaba igual, ayer que teníamos amigos, varios compañeros de ustedes están trabajando en el aeropuerto de Cancún, ¿sí? Ahí están trabajando y pues se encontraron con diferentes empresas y ahí están todos. Unos están en rehabilitación, unos están en las carpetas asfálticas, unos están en mecánica de suelos, unos están en construcción, unos están de supervisores
y todos son egresados y se conocieron en un momento en el salón del TEC. Y otra, 4 años, 5 años después, todos se juntaron allá en Cancún con empresas diferentes y platican sus experiencias, ¿no? En sus ramos, cada quien tiene su ramo de trabajo. Que este amigo que les decía yo, era eso. Él iba a hacer el trazo del aeropuerto de Cancún y fue lo que le cancelaron. Entonces, ¿qué hizo? Reparación de antenas. Pues ahora ya se dedica a otra cosa y ya no le llama la atención la topografía. Hay gente que sí. O sea, ahí, por ejemplo, ya depende de ustedes. ¿Qué claro? Entonces, hasta aquí le dejamos y nos vemos, creo que el lunes no hay clases, creo.